Enfermería no solamente previene la enfermedad, sino también promueve la salud y alivia el sufrimiento, y eso requiere de un alto grado de humanidad combinado con lo que es la ciencia. La vocación requiere de dar este acompañamiento y aliviar el sufrimiento, pues son las que estuvieron en primera línea con los pacientes de COVID-19. Y el futuro de la profesión no está en los hospitales, está en la práctica independiente y en el primer nivel de atención. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos encontramos hoy con el doctor en Ciencias de la Enfermería, Eric Landeros Olvera, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y merecedor de al menos 27 premios nacionales e internacionales, entre ellos el reconocimiento Sigma Theta Tau International y el Premio Nacional de Investigación 2022. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando y que nos está viendo. Doctor, personalmente creo que la enfermería, la labor de las enfermeras y los enfermeros, quiero decir, es muy loable, una actividad muy loable y esencial en términos de atención a la salud y apoyo a los pacientes. Háblenos de la relevancia de esta profesión de enorme espíritu vocacional e inspiracional. Pues sí, Mónica, pues enfermería es una disciplina científica que requiere de un profundo sentimiento de amor al prójimo y de un respaldo científico a la vez. Somos una profesión, y yo me atrevería a decir que somos la única profesión que está entre las ciencias de la salud y las biológicas y las ciencias humanas y de la conducta, porque no solamente realizamos cuidado con base a los resultados de investigaciones, resultados científicos, sino también estamos en otra situación de las subjetividades de la respuesta humana. La enfermería no solamente previene la enfermedad, sino también promueve la salud y alivia el sufrimiento, y eso requiere de un alto grado de humanidad combinado con lo que es la ciencia, en este caso la ciencia del cuidado. Usted participa de diversas líneas de investigación y creación de instrumentos, uno de ellos sobre la vocación de servicio justamente para el cuidado humano, a fin de que los estudiantes que ingresan a la carrera de enfermería tengan los perfiles más idóneos y de esa manera también se pueda reducir la deserción, el abandono de las aulas. Cuéntenos qué impacto ha tenido este estudio en el personal de la salud. Ese fue un trabajo que surgió de la idea de unos estudiantes de la licenciatura, principalmente Salvador Montes, que está trabajando ahorita en España, y posteriormente lo retomamos con una estudiante de maestría que ahora es profesora de la UAP, Guadalupe Antonio. Surgió esta inquietud de que durante muchos años, cuando las personas o los estudiantes estaban en enfermería, nos dábamos cuenta que era una segunda opción. No es específico de aquí de Puebla, es en toda la República Mexicana. En la UAP ya no tenemos enfermeras o estudiantes de segunda opción. Somos la primera opción, pero se sigue teniendo mucho este fenómeno en muchas instituciones del país. Entonces, había gran deserción, la eficiencia terminal no era suficiente. Cuando digo esto es de que los que ingresan a estudiar la licenciatura no son los mismos que acaban, el mismo número. Más allá, los que acaban a veces pues terminan sus créditos, pero no se llegan a titular. Entonces, el objetivo de este instrumento creo yo que va a ser de gran impacto porque el objetivo es identificar enfermeras y estudiantes de enfermería que tengan un bajo vocación de servicio con respecto a las dimensiones que nosotros creamos, no con el objetivo de que se salgan y decirles que no tienen vocación para ser enfermeras, sino para enseñarles el verdadero sentido del cuidado humano. Y en ese entonces nosotros podríamos asegurar una eficiencia terminal y sobre todo podríamos asegurar que tendríamos profesionales con mayor vocación y a la vez esto nos va a redituar en un mejor servicio de calidad y calidez humana. De eso se trata el instrumento que espero que
lo retomen muchas instituciones. Ya han hecho algunas investigaciones. Nos encontramos con los grupos de Veracruz en algunas universidades que retomaron el instrumento y están haciendo sus investigaciones. En Veracruz, Gotinga, aquí en Puebla, la UDLAB, y espero que sean todavía más que lo puedan retomar. Hay otro aspecto muy relevante. Los enfermeros y enfermeras han sido fundamentales durante la pandemia de SARS-CoV-2. Muchos de ellos atendieron pacientes, muchos de ellos se contagiaron también. Y me imagino que deben haber estado sometidos a altísimos niveles de estrés. Tengo entendido que también se hizo un estudio sobre esta situación, doctor. Cuéntenos de eso. Sí, fue un trabajo que surgió de la necesidad de poder ayudar a las compañeras. Primero fue una revisión de la literatura, donde identificamos todo lo que se había publicado con respecto a los cuidados de enfermería en pacientes COVID-19, pues para poder combatir la infodemia y algunos trabajos que se publicaron como preedición, es decir, que no fueron evaluados por pares académicos, pues también podían caer en la infodemia. Entonces hicimos un análisis de todo esto y lo dimos a conocer. Y surgió la idea de identificar los niveles de estrés en las enfermeras y enfermeros de atención directa a pacientes COVID-19, porque todo lo que estábamos analizando estaba muy dirigido a las cuestiones emocionales que estaban sufriendo las enfermeras y los enfermeros. Y pues surgieron muchas dimensiones, conceptos, porque fue un estudio mixto. Pero hablando de los resultados cualitativos, había situaciones personales que les preocupaba mucho a nuestras compañeras, como contagiar a su familia. Había quienes no estaban yendo a sus casas, se dormían en los automóviles, ahí en los estacionamientos, no vieron a sus hijos durante mucho tiempo, a sus familias, y también había cuestiones impersonales como la muerte de los otros. Vieron muchísima muerte y acompañaron como los profesionales que son, y más aún que como la vocación requiere de dar este acompañamiento y aliviar el sufrimiento, pues son las que estuvieron en primera línea con los pacientes de COVID-19. Además de que también veían morir a los compañeros, a las compañeras, y entonces había ese temor. El nivel de estrés bajó muchísimo, significativamente después de la vacuna, ya que fueron uno de los primeros grupos que fueron vacunados. Entonces, eso sirvió mucho, pero también había otros niveles de estrés relacionados con la falta de materiales, de insumos y la saturación de los hospitales. Desgraciadamente, el mensaje de WhatsApp que decía eviten a las enfermeras, ellas tienen la peste china, desató discriminación y violencia. Y esto fue muy duro para nosotros, porque en un estudio del 2017 del INEGI, éramos, y yo estoy seguro que todavía conservamos, la profesión de más prestigio para la sociedad, de mayor confianza. Y con todo eso que pasó, por supuesto que seguimos siendo la profesión más querida por la sociedad, pero al mismo tiempo también la que sufrió discriminación, violencia, rechazo. Los resultados de este trabajo demostraron que las enfermeras sí tienen un resentimiento con la sociedad por esa discriminación, la violencia, porque no se cuidaban, la incredulidad de la gente, pero al mismo tiempo ponderó el cuidado humano, el cuidar a los demás. Fíjate qué hermoso. A pesar de todo lo que vivía la enfermera, ella siguió atendiendo a estos pacientes por la vocación de servicio que tenía. Y eso es algo que yo creo que se tiene que admirar y que se tiene que reconocer. Sí, resultó verdaderamente inaudito e indignante que incluso enfermeras y enfermeros sufrieron agresiones en el transporte público, la gente los corría, les aventaba objetos. Eso también demostró, entre otras cosas, que no es tema de esta charla, la deshumanización que genera en algún momento una crisis sanitaria. Esto es muy paradójico, pero afortunadamente enfermeras y enfermeros se mantuvieron fieles a su vocación y son, como usted dice, los que permanecieron al pie del cañón cuidando a tantos cientos de miles de enfermos. Ahora quiero, doctor, hablar de otra cosa que también creo muy importante.
Desde hace unos años la enfermería es una profesión universitaria y esto es muy importante. No estoy tan segura de que todo el mundo lo sepa. ¿Sí? Es una profesión universitaria, una carrera profesional como cualquier otra. Y yo agregaría que esta situación está reivindicando, como dije, una labor que siempre ha sido importante. ¿Cuál es el avance de esta disciplina de la formación de enfermeras y enfermeros y también en términos de investigación? Porque esto es cierto, hasta hace algunas décadas había poca investigación en el campo de la enfermería. Sí, bueno, es una pregunta eh, para discutir muchísimas cosas. La licenciatura en enfermería tiene casi 50 años de existir, desde que dos enfermeras se fueron a Colombia a estudiar la licenciatura, que todavía viven, la doctora Esther Gallegos Cabriales y la doctora Nájera Nájera, regresaron a México e instituyeron la licenciatura en las diversas universidades, tanto en el norte como en el centro del país, y a partir de ahí se empezó la profesionalización. Sin embargo, poco más del 50%, 55% son enfermeras que siguen siendo generales, enfermeras técnicas, con posttécnico. Entonces, se tiene que seguir trabajando sobre esto. 37% aproximadamente son enfermeras que tienen licenciatura, ya sea licenciatura en enfermería y obstetricia. Y el resto está en el posgrado, entre especialidades, maestrías y doctorados. Se ha avanzado muchísimo. Sin embargo, académicamente se está reconociendo los grados académicos hasta el doctorado, pero en las instituciones de salud aún no sigue siendo reconocida siquiera la licenciatura y entonces, por consecuencia, tampoco su salario. Y esto tiene que tener una coordinación para que nosotros podamos avanzar, porque somos una disciplina científica. Ahora, dentro de las especialidades, hay muchas enfermeras que están siendo especialistas en quirúrgica, terapia intensiva, pediatría, están teniendo una dirección hacia lo que es el tercer nivel de atención. Lo explico rápidamente, que son en donde se atienden las enfermedades que requieren especialidades. Y estos niveles están en los institutos, en los hospitales, y el futuro de la profesión no está en los hospitales, está en la práctica independiente y en el primer nivel de atención. Los mejores resultados o los mejores promedios de las licenciaturas deberían de hacer el servicio social en la sierra, en donde se requiere estas personas que tienen este verdadero vocación de servicio para la sociedad. Entonces, pero para investigación se ha avanzado muy poco en realidad, porque pocas son las enfermedades que se están identificando como investigadoras. De las 304.204 enfermedades, si no me falla el dato que menciona el CIARE, estamos hablando de un 2.5% que tienen posgrado. Y de todas estas, son aproximadamente 50 enfermeras que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores de 300 y cachito, que son enfermeras investigadoras, pero que se está avanzando poco a poco porque los resultados de investigación tienen que fundamentar la práctica. No todas se están identificando como investigadoras y no pretendemos que todas las enfermedades sean investigadoras, pues es una especialidad prácticamente. Lo que sí tienen que hacer es que todas, en donde se estén desarrollando, en la clínica, en la comunitaria, en la práctica independiente, en la docencia, sean consumidoras de resultados de investigación para fundamentar su quehacer, el cuidado. Doctor, después de la crisis sanitaria que provocó el COVID-19 y la posibilidad de que surjan algunas otras epidemias, pandemias, endemias emergentes, ¿cuál es el futuro que usted observa para la enfermería? Híjole, es, te podría contestar con muchos sentimientos encontrados, de verdad, pero aprovecho que me den la oportunidad de este espacio para comentarles al auditorio que enfermería es la profesión más importante del mundo y de la historia. Y no exagero, ayudamos a preservar la especie. Arqueólogos, historiadores, han tratado de identificar cuándo nació la civilización humana. Yo creo que la civilización humana nació cuando una persona tuvo la capacidad de cuidar a otra para rehabilitarse.
Entonces somos la profesión más antigua que existe en la historia y con ello nació la civilización humana. Entonces, esto requiere de gran vocación de servicio. El futuro de nuestra profesión es muy prometedor, porque cada vez estamos emancipando nuestro quehacer. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos empoderando, estamos haciendo una profesión autónoma en colaboración con todas las disciplinas, no solamente de ciencias de la salud, sino con las ciencias sociales, las ciencias de humanidades, porque estamos trascendiendo en los campos del cuidado humano, que no solamente son para conservar la salud, sino para prevenir la enfermedad, para aliviar el sufrimiento. Y esto requiere de muchos conocimientos. El CONACYT lo llama hoy transdisciplina o ciencia de frontera, que es una situación que nosotros tenemos que estar trabajando muy arduamente. El futuro de nuestra profesión está en la práctica independiente, definitivamente, porque tenemos que cambiar esquema que siempre nos han enseñado. Nos quieren enseñar a ser enfermeros y enfermeras para practicar en un hospital, y lo que tenemos que practicar es en el primer nivel de atención, en las comunidades en donde no hay servicios de salud, porque ahí es donde podemos incidir y así podemos cambiar la pirámide de la morbilidad y de la mortalidad perfectamente. Y, por supuesto, tener más enfermeros y enfermeras que, aunque no estén registrados en el CIARE, porque no están en una institución, sí tienen práctica independiente, tienen consultoría privada, porque prescriben cuidados de enfermería. Y eso nos hace una profesión valiosa. Aprovecho para comunicarles al auditorio que cuando una enfermera les haga un servicio, no les estén regateando el servicio económicamente. Ellas han trabajado y han estudiado muchísimos años para saber perfectamente cómo te van a ayudar para rehabilitarte, para recuperar tu salud. Ahora bien, en muchísimas ocasiones este es un tema, digamos, colateral. Los pacientes de enfermedades crónico-degenerativas son atendidos y cuidados por sus familiares, no necesariamente por una enfermera o un enfermero. Esto por muchas razones, básicamente las económicas, es muy probable que sea así. Pero estos familiares son personas que no cuentan con la preparación suficiente. A menudo ellos mismos son personas enfermas o son incluso adultos mayores. ¿Qué propondría usted desde la perspectiva que le da la experiencia que ha acumulado para que esas personas que cuidan enfermos en sus hogares recibieran una capacitación más pertinente, acorde con sus propias necesidades y con las del paciente o familiar del que cuida? Mira, te voy a compartir que durante la pandemia, en nuestro cuerpo académico, la maestra Rosy Galicia tuvo la propuesta de hacer un trabajo utilizando la teleenfermería. No podíamos atender a los pacientes por cuestiones de distanciamiento social, pero sí por medio de llamadas telefónicas, por las redes sociales, y se empezaron a atender a los pacientes que salían de la terapia intensiva en su hogar, pero no solamente a ellos, sino también estar eh, educando a los cuidadores, ya sean amigos o familiares. Esa es una fortaleza que nosotros tenemos, la tecnología. Y también este trabajo se va a continuar porque ahora se quiere fortalecer al cuidador primario, así se le llama a la persona que cuida a los enfermos. Y tenemos este programa que esperemos que este año inicie para poder dar capacitación a los cuidadores primarios de personas con diabetes. A través de estos programas de cuidado teledirigido e inclusive de manera presencial, pueden ayudar a los cuidadores para mejorar el estado de salud y evitar lo que nosotros conocemos como la rehospitalización. Le agradezco su tiempo, que nos haya acompañado en esta charla, y ahora le pediría para terminar que comparta con el auditorio qué libro está leyendo. Tengo aquí los libros, una obra completa de Hermann Hesse, y uno de ellos me gusta mucho, que es Siddhartha. Siddhartha tiene una filosofía de pensar, ayunar y esperar. Cuando tú comprendes eso, la vida es más tranquila. Y otro libro que a mí fue el que me abrió los ojos a los 10 años. Eso es para los jóvenes, que les recomiendo mucho. Se llama La búsqueda, de Alfonso Lara Castilla.
Es un libro bellísimo donde un granjero se encuentra un huevo de águila y lo lleva a su gallinero y ahí las gallinas lo empiezan a empollar y él crece como gallina, pero se da cuenta que tiene plumas y garras y él lo que quiere es otra cosa, no lo sabe. Entonces, al momento que emprende su vuelo, empieza a buscar quién es, para qué nació, qué es lo que tiene aquí. Muchas gracias, doctor Eric Landeros Olvera, por esta charla y muchas felicidades por haber recibido hace apenas unos días el reconocimiento al mérito en enfermería 2022 por parte del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, Mónica, pero déjame decirte que ese reconocimiento no es solamente mío. Un reconocimiento en investigación es el reconocimiento al grupo de investigación, principalmente mi cuerpo académico, que está integrado por la maestra Rosy Galicia y la maestra Erika Lozada Pérez Mitre, y toda la Facultad de Enfermería y los estudiantes, porque ellos son la razón de ser de nuestra universidad, y por supuesto, la investigación que no sirve a la sociedad no tiene razón de ser. Les agradezco muchísimo la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos y felicidades a todo ese grupo de investigación. Y a todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios. Y si te gustó, dale like.